Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo video en el canal. Se trata de un amplificador de audio de 3 watts. Partimos de la teoría básica y algunos cálculos sencillos para luego verificarlo con simulaciones y mediciones. Quédate a ver el video. ¿Qué es un amplificador? Un amplificador es un dispositivo que sirve para aumentar la potencia de una señal. Las señales son la manifestación eléctrica de una información que nos interesa. En el caso de las señales de audio, un micrófono recibe las ondas sonoras y nos entrega pequeñas variaciones de voltaje que luego serán amplificadas por el amplificador. La energía extra que el amplificador utiliza para amplificar la señal es obtenida a partir de una fuente externa. Un amplificador tiene varios parámetros característicos. Los 5 más importantes son la potencia de salida nominal, que es la potencia que puede entregar el amplificador bajo condiciones normales de funcionamiento. La ganancia, que es cuánto más grande será la señal de salida respecto de la señal de entrada. Básicamente, es potencia de salida dividido la potencia de entrada. La sensibilidad de entrada es el nivel de señal que debemos aplicar a la entrada para obtener la potencia nominal de salida. La respuesta en frecuencia describe cómo el amplificador amplifica las diferentes frecuencias del espectro audible. Idealmente, un amplificador debería amplificar todas por igual. Esta característica generalmente es representada por un gráfico de Bode, como el que se muestra arriba a la derecha, y en este ejemplo vemos que todas las frecuencias desde 20 Hz a 20 kHz se amplifican por igual. Este gráfico representa un muy buen amplificador. Por último, la distorsión indica cuánto un amplificador modifica la señal de entrada durante el proceso de amplificación. Idealmente, lo que sale del amplificador debería ser igual a lo que entra, salvo que con una mayor potencia. La distorsión también se representa como un gráfico, y mientras menor distorsión tengamos, mejor será el amplificador. El típico amplificador de audio es el amplificador de 3 etapas. Esta topología se llama Lean y fue desarrollada en la década del 50. La primera etapa es la etapa de entrada, que se encarga de acondicionar la señal para las etapas posteriores. También permite aplicar la realimentación negativa, concepto que es muy importante para los amplificadores, y además establecer la impedancia de entrada adecuada para las señales que va a recibir. En la figura vemos una típica etapa de entrada hecha con un par diferencial. Luego tenemos la etapa amplificadora de voltaje, o también conocida como integrador de Miller. Aquí es donde se produce la ganancia de voltaje del amplificador y a su vez se define el ancho de banda. Luego veremos que el capacitor CC cumple una función muy importante en este sentido. Finalmente tenemos la etapa de salida, que es la encargada de proporcionar capacidad de corriente al amplificador, sin aplicar ganancia de voltaje. Dentro de este diagrama tenemos un bloque llamado bias o polarización, que se encarga de polarizar los transistores de salida para que se encuentren en la región apropiada sin consumir excesiva energía, pero también sin generar excesiva distorsión. Esto es típico de los amplificadores clase AB. La última parte del amplificador es la red de realimentación, que se encarga de tomar una muestra de la señal de salida y aplicarla a la entrada del amplificador para aplicar la realimentación negativa. La realimentación negativa es uno de los conceptos más importantes de la electrónica y es aplicada a una gran variedad de circuitos. Básicamente, trata de que un circuito tome una muestra de la señal de salida, la compare con su señal de entrada y haga los ajustes necesarios para que la entrada y las muestras sean iguales. Esto permite mantener la salida dentro de los valores que nosotros deseamos. Los componentes, como los transistores, tienen características muy variables y poco precisas. Sus valores cambian fácilmente entre piezas de un mismo modelo. La realimentación negativa permite independizar al circuito de esto y hace que el comportamiento del circuito ya no dependa de esos componentes variables, sino de elementos fijos y más estables como las resistencias y los capacitores. En la siguiente fórmula podemos ver cómo la ganancia de lazo cerrado de nuestro circuito se convierte en 1 sobre beta cuando la ganancia de lazo abierto es lo suficientemente grande. También podemos ver cómo beta está definido solo por los elementos resistivos del circuito. Entonces, lo que buscamos es un amplificador que al lazo abierto tenga una ganancia muy grande para luego bajarla con la aplicación de la realimentación negativa. Las ventajas de la realimentación negativa
para los amplificadores de audio son aumento de la impedancia de entrada, reducción de la impedancia de salida, reducción de la distorsión y aumento del ancho de banda. Ya estamos en condiciones de analizar el circuito real del amplificador. A diferencia del circuito teórico que vimos anteriormente, la etapa de entrada está formada por Q1 como amplificador en emisor común y su ganancia está dada por la resistencia de entrada de Q2 y la resistencia de R4. Q2 forma la etapa amplificadora de voltaje. También se trata de un emisor común. La ganancia está dada por la resistencia R6, R7 y la resistencia de carga y la resistencia de pequeña señal en el emisor de Q2. La polarización de la etapa de salida está dada por D1 y D2. La etapa de salida es una configuración cuasi complementaria, formada por Q3, Q4, Q5 y Q6. R5 y R4 forman la red de realimentación y fijan la ganancia a lazo cerrado. Este amplificador está alimentado por una fuente externa simple. Para lograr la amplificación de la señal en los hemiciclos negativos, existe el capacitor C4 de gran capacidad que provee la energía durante la parte negativa de la señal. En electrónica siempre estamos tratando de simplificar la teoría y no sobreanalizar las cosas. Por eso, en este video vamos a aplicar solo la matemática mínima necesaria para entender el circuito. Si partimos de que queremos la mayor excursión de señal a la salida, el voltaje antes del capacitor C4 debería ser la mitad de la alimentación, es decir, 7,5 volts. Suponiendo este valor, podemos calcular las corrientes I2 e I3, que serán los valores necesarios para luego calcular los parámetros de pequeña señal. Nos interesa únicamente la ganancia de voltaje de Q1 y Q2, asumiendo que la ganancia de voltaje de la etapa de salida va a ser un poco menor a 1. Los cálculos son bastante sencillos, siempre y cuando tengamos bien claro qué tenemos en el emisor y colector de cada transistor. La ganancia de la etapa de salida la aproximé a 0,9 para simplificar los cálculos. El efecto de la impedancia de salida a lazo abierto la obtuve por simulación, ya que mis cálculos no se correspondían con los valores obtenidos, probablemente por algún parámetro de los modelos SPICE. Hasta aquí obtuvimos la ganancia de lazo abierto, que nos da como resultado 235 o 47 dB. Con los valores obtenidos podemos calcular la ganancia a lazo cerrado, es decir, aplicando la realimentación negativa. Aplicando la fórmula, pasamos de una ganancia de 235 definida por parámetros de pequeña señal del transistor a un valor de 10, es decir, 20 dB, determinado por las resistencias R5 y R4. Por otro lado, aplicando el teorema de Miller, vemos que la frecuencia máxima de nuestro amplificador a lazo abierto es de 25 kHz, pero al aplicar la realimentación negativa y aplicando el concepto de producto de ganancia por ancho de banda, la frecuencia máxima del amplificador a lazo cerrado será 10 veces más, es decir, 250 kHz. Estos son los resultados de la simulación del circuito a lazo abierto. Para esta simulación hay que abrir el lazo de realimentación para la señal de alterna, pero no para la señal de continua. Es una técnica que podemos aplicar en el simulador. El primer resultado es el análisis transitorio. Tenemos que aplicar una muy pequeña señal de unos 2,5 mV pico y así obtenemos una señal mucho más grande a la salida que presenta distorsión por cruce, típico de la etapa de salida utilizada en este amplificador. El segundo análisis es el análisis de frecuencia. Podemos ver que a lazo abierto estamos teniendo una ganancia de 100 o 40 dB y una frecuencia de corte de 23,5 kHz. El tercer análisis es el análisis de Fourier, donde se analizan los armónicos que componen la señal de salida. Lo más importante de este análisis es que nos está dando una distorsión armónica de 27%, valor inaceptable para cualquier tipo de amplificador. El último análisis es el análisis de Monte Carlo, que lo que hace es aplicarle una variación a un parámetro del circuito que nosotros elijamos. Yo elegí variar el HFE del transistor Q2, que es el que define la ganancia. En el gráfico podemos ver que variando este parámetro, que es un parámetro muy sensible de los transistores, la ganancia del lazo abierto puede variar entre 100 y 86 aproximadamente. ¿Qué pasa cuando aplicamos la realimentación? En el análisis transitorio, para obtener la salida máxima, tenemos que aplicar un voltaje de entrada de aproximadamente 460 mV pico. Podemos ver también que la distorsión de la señal casi ha desaparecido. En el análisis de frecuencia vemos que la ganancia pasó de ser 40 dB a 19,6 dB, que es aproximadamente una ganancia de 10,
y que la frecuencia máxima de nuestro amplificador pasó de unos 23 kHz a unos 197 kHz. Obtuvimos una gran reducción de la ganancia del amplificador, pero obtuvimos un mayor ancho de banda y una reducción de la distorsión. El análisis de Fourier da como resultado que pasamos de una distorsión de 27% a un valor de 0,25%. Este valor sigue siendo alto para un amplificador de audio, pero mucho mejor que un 27% a lazo abierto. En el análisis de Monte Carlo vemos que la ganancia ya no se ve afectada por las variaciones que pueda tener el transistor Q2. Por último, tenemos un análisis transitorio que muestra cómo se comporta el amplificador cuando su salida cambia de valor muy rápido. Cuando la frecuencia es de 20 kHz, vemos que la señal mantiene su forma senoidal, pero cuando aumentamos a 50 kHz, la señal se deforma en una triangular. Esto es un efecto de gran señal y se debe a que la etapa amplificadora de voltaje no puede cambiar tan rápido como la señal de entrada, y en esto se ve involucrado el capacitor CC y el efecto Miller. Esta es la placa del kit. El kit incluye todos los componentes, el PCB y un manual para que puedas armarlo sin problemas. Sobre esta plaquita vamos a realizar las mediciones a continuación. Yo modifiqué la placa soldando unos conectores SMA para la entrada y la salida. Los SMA están sobredimensionados para señales de audio, pero tengo varios de estos y también varios cables RG316 con conectores BNC y SMA. Esto facilita un poco las conexiones, reducen los falsos contactos y son mejores si tenemos que aplicar pequeños valores de señal. Estos son los instrumentos que necesitamos para realizar las mediciones. Una fuente de alimentación, yo estoy usando una fuente FNIRSI DPS150, la verdad que es muy buena y muy cómoda, ocupa poco espacio y se alimenta con un cargador de celular. Un generador de función Rigol, un osciloscopio de entrada de Gamma Tektronix, una resistencia de 4 ohm de potencia porque va a disipar 3 watts y cable varios para realizar las conexiones. Acá les muestro el banco de trabajo. El PCB lo tengo sostenido con unos bracitos con pinzas que los mantienen en posición. La fuente está entregando 15 volt, 362 mA y 5,4 watts de potencia. La punta del osciloscopio está conectada a C1 para poder ver la señal de entrada en el canal 2 y la salida la tenemos conectada a una carga de 4 ohm. Acá inyectamos una señal de 900 mV pico a pico 1 kHz para obtener a la salida 9,9 volt pico a pico, resultando en una ganancia de 11. La potencia entregada a la carga es de 3 watts. También mostramos la transformada rápida de Fourier de la salida, donde vemos el pico en 1 kHz y un armónico adicional de 2 kHz. Hacemos también la transformada de la señal de entrada y vemos que el armónico de 2 kHz no existe, es decir, que es agregado por el amplificador. Lo que hacemos a continuación es configurar el generador para que a la salida del amplificador tengamos un volt pico a pico, y que en un lapso de 250 milisegundos la frecuencia de la señal varía entre 100 Hz y 300 kHz. También hacemos que cada comienzo del barrido el generador emita un pulso que nos permita disparar el osciloscopio y así obtener una imagen fija. En el osciloscopio configuramos persistencia infinita y es como si lo usáramos de detector de picos. Por lo tanto, a cada frecuencia que reciba el amplificador, el osciloscopio nos va a dejar ver su valor máximo en pantalla. De esta forma, podemos imitar un diagrama de Bode y ver la forma que tendrá la respuesta en frecuencia. Acá lo que hacemos es usar el osciloscopio para verificar la linealidad del amplificador. En un eje graficamos la señal de salida y en el otro la señal de entrada. Si el amplificador es lineal, deberíamos ver la gráfica de una recta. Es lo que ocurre en un amplio rango de señal de entrada. Pero cuando el amplificador ya no es capaz de aumentar su señal de salida, vemos que la recta cambia de forma en sus extremos. Por más que aumentemos la señal de entrada, la señal de salida no va a cambiar. Aquí tenemos las capturas de las mediciones realizadas. A la izquierda vemos una tabla con varios puntos de medición. Se puede ver que los valores medidos son similares a los simulados. En el caso del transistor Q2, sí existe una gran variación entre el HFE simulado y el medido. Esto se debe a que el HFE no es un valor que podamos controlar. En la primera figura se midió el voltaje de salida entregando los 3 watts nominales de potencia, sin distorsión visible en la señal de salida. Vale aclarar que todas estas mediciones son a lazo cerrado. En la segunda imagen tenemos la respuesta en frecuencia del amplificador. Tener en cuenta que hacia la derecha se estaría llegando a una frecuencia máxima de 300 kHz. La figura 3 y 4 muestran la transformada de Fourier de la salida y la entrada, y el segundo armónico generado por el amplificador.
La quinta figura muestra la linealidad del amplificador usando el modo XY del osciloscopio. Y por último, la figura 6 muestra el efecto del slew rate del amplificador. Para una frecuencia de 30 kHz, el amplificador ya no puede responder a esa velocidad de variación de la salida y deforma la senoidal en una triangular. Gracias por ver el video hasta acá. Si esta información te resultó útil, te invito a que te suscribas para más videos como este. Si te interesa tener el kit o la electrónica para hobbyistas, pasate por mi tienda y mi blog. Hasta la próxima.